Continuamos con más información en este resumen semanal de Noticias del Congreso. En la Cámara de Diputados se avalaron diversos dictámenes, uno de ellos para modificar el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre para incrementar las sanciones a la cacería ilegal por el equivalente de 200 a 75,000 veces la unidad de medida y actualización. Por dar un dato extremo, del mínimo al máximo de 14,000 pesos, estamos elevándolo con esta reforma, con este decreto, a casi 5 millones de pesos, 5.4 millones de pesos. De ahí la importancia de este decreto. Compañeras y compañeros, la fauna silvestre es un componente esencial de las dinámicas naturales que sostienen los ecosistemas. Cuando alguno de ellos se pierde, se pone en riesgo la estabilidad y el equilibrio ecológico. Establecer sanciones monetarias como instrumento para disuadir la práctica de la cacería furtiva fortalece las acciones de vigilancia y verificación sobre el cumplimiento de la regulación jurídica y ambiental. Pero esta actividad atenta contra la biodiversidad, desequilibra los sistemas, disminuye el capital natural y menoscaba nuestros derechos a un medio ambiente sano. Es una práctica que debemos combatir, sobre todo cuando se lleva a cabo con fines de lucro. Que el combate a la cacería ilegal conduce a la conservación de la vida silvestre como parte integrante de la biodiversidad, siendo esto un compromiso internacional adquirido por nuestro país, mismo que se cumple a través de la ejecución de diversas acciones, entre las que se cuenta la labor legislativa. Podemos estar congratulados de que se sancionen a los cazadores con 74,000 unidades más de lo que se está diciendo. Pero ¿dónde está nuestro compromiso con el sector ambiental? La caza tradicional u ocasional, la caza ilegal de especies silvestres debe ser sancionada severamente, sobre todo para disuadir a los responsables y conservar el equilibrio de los ecosistemas regionales. Es ahora nuestra oportunidad de emprender las reformas legislativas que den pie a las políticas públicas que fortalezcan el cuidado del medio ambiente. Bueno, luego de los posicionamientos, el dictamen fue avalado por el Pleno con 433 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 433 votos el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Bueno, también se pusieron a consideración del Pleno un dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, el cual tiene el objetivo de crear centros de justicia para la mujer. Esto como órganos de la Secretaría de Gobernación encargados de diseñar y ejecutar políticas orientadas a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Así se fundamentó el dictamen en tribuna. Este dictamen también reúne diversas recomendaciones emitidas por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y también reúne las recomendaciones de la Convención Interamericana para la Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres. Luego de la fundamentación, los grupos parlamentarios se pronunciaron en tribuna a favor para crear estos centros que también proporcionarán orientación, asesoría y atención a las mujeres víctimas de violencia. En la ley se establece la definición de dichos centros como espacios a cargo de las entidades federativas donde se brindan servicios multidisciplinarios de atención integral con perspectiva de género y derechos humanos. Esta reforma busca que la Federación cuente con la obligación de promover y coordinar con las entidades federativas la creación y el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres y que los servicios que se brinden en estas sean integrales. Por eso les pedimos que hoy los centros de justicia para las mujeres sean el detonante también de eso, porque el feminicidio sigue además siendo una carga para las mujeres. Hacemos hincapié en que se necesita asegurar un presupuesto desde las entidades federativas para estos centros de justicia,
pues con el recorte del PEF 2017 ya tendrán excusas para no cumplir con estas obligaciones. Estos centros contribuyen al empoderamiento de las mujeres para que les permita, en lo individual y en lo colectivo, revertir los factores que las colocan en una situación de riesgo, alejarlas de que les suceda otra vez, nunca más. Y por eso es importante tener estos centros de justicia para mujeres que no sean solamente por voluntad de los gobernadores que éstas se instalen, sino que sea una obligación de ley. Reconozcamos que a través de nuestro actuar legislativo, los estados tienen la obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencia y de exigir responsabilidad a los autores. Dichos centros de justicia deberán proporcionar, entre otros, los siguientes servicios: atención médica y psicológica, atención jurídica, representación legal, servicios de cuidado y atención infantil, servicios de trabajo social. Bueno, luego de ponerse a discusión y a votación nominal, este dictamen fue aprobado de manera unánime, 425 votos en pro. Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Bueno, y hubo más discusiones de aprobación de modificaciones legales con el objetivo de convocar al diputado proponente de una iniciativa, una proposición con punto de acuerdo, a la reunión de comisión donde se prevea la discusión del dictamen respectivo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentó a consideración del Pleno decreto por el que se reforman diversos artículos del reglamento de la Cámara de Diputados. Así se fundamentó el dictamen. También ahí se señala que el diputado o diputada iniciante tendrán derecho a voz con la finalidad de ampliar la información. Gracias, presidente. Es complementar esta disposición para establecer la obligación a las presidencias de las comisiones, en primer lugar, a invitar al diputado, a convocar al diputado proponente de la iniciativa a la discusión, a la sesión donde se discutirá el dictamen, y en segundo lugar, a estar obligados a darle el uso de la voz para que de viva voz pueda exponer las razones que defiendan la iniciativa presentada, que se está sujeta a discusión en esa sesión. Bueno, esta reforma, que sin duda es una innovación en el marco del proceso de dictamen de las iniciativas en el Congreso Federal. Bueno, ahí en tribuna las y los legisladores coincidieron en que esta medida contribuye al fortalecimiento del poder legislativo y se pronunciaron por mecanismos abiertos a la escucha de todas las voces para abrir el espacio al debate y la reflexión de las reformas propuestas. Saludo a todos mis compañeros. Esto es respetar un derecho humano fundamental, el derecho de audiencia, con el que de manera increíble hoy no contamos. Y se trata de abrir las puertas a un diálogo constructivo en pro de una vida parlamentaria democrática en México. Un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política y a la mesa directiva para que se llegue a un acuerdo, a un mecanismo para que suba un solo orador. Y ya en particular en cuanto a este dictamen, ya se ha dicho antes de mí, lo dirán seguramente, es bueno, es viable, les pido su voto a favor. Con esta posibilidad se abre el camino para que de manera personal argumente y señale los beneficios de dicho recurso, así como el impacto que se generaría con dicha propuesta. ¿Qué pudiera resultar mejor que darle al legislador proponente la oportunidad de argumentar de viva voz los motivos que lo llevaron a promover su iniciativa? Con esto se enriquece el debate, ya que se genera interacción entre quienes pudieran estar a favor y en contra de la propuesta, y al mismo tiempo garantizamos que las buenas ideas tengan mayores posibilidades de prosperar. Para todos es importante decirlo que donde se discute, se plantea y tiene que darse sustento es dentro de las comisiones legislativas. Si bien es cierto, de una manera u otra, todos los diputados pueden formar parte de las comisiones o participar en las comisiones solamente con voz, lo cierto es que con esta facultad lo que va a hacer de manera clara el diputado es argumentar a favor de su propuesta presentada.
Y eso conlleva a que la discusión se haga en las comisiones legislativas. Son iniciativas que en su mayoría son viables y muchas de ellas también son ciudadanas. Por eso es tan importante que cuando se turna una comisión, nosotros podamos tener esa facultad de saber cómo va el proceso de aprobación o no de esta iniciativa y de poder presentarnos incluso cuando la comisión en pleno sesiona para poder argumentar pues por qué la estamos presentando. Creemos que las comisiones deben ser no solo espacio de análisis legislativo, sino caja de resonancia en la que se conozcan y discutan los grandes temas de las más pequeñas comunidades. Estamos convencidos de la necesidad de precisar en el ordenamiento que rige la vida interna de esta Cámara, que los legisladores tendremos derecho a participar con voz en el proceso de análisis, discusión y dictaminación de nuestras iniciativas, aun cuando no formemos parte de las comisiones encargadas de su estudio. Luego de la discusión, las y los legisladores avalaron el dictamen con 421 votos a favor, por unanimidad. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 421 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150, 155 y 189 del reglamento de la Cámara de Diputados en materia de convocatoria a comisión a diputadas y diputados promoventes. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Y antes del siguiente corte, quiero invitarlo a que nos visite también en YouTube. Estamos presentes como Canal El Congreso, donde podrá ver las noticias más destacadas, así como esta emisión de su resumen semanal, así como las pasadas. Continuamos. Realiza Senado audiencias públicas sobre el Tratado de Asociación Transpacífico rumbo a su ratificación.